En los místicos recovecos del tiempo eterno, se abrió una puerta a lo divino, y en ese umbral trascendental, el orador se encontró con la sabiduría suprema de Ramana Maharshi, la encarnación de la compasión y la calma imperturbable. Como una estrella guía en la vastedad del cosmos, la presencia del Maestro iluminó los senderos de la espiritualidad más profunda. En el corazón de aquel encuentro, las palabras terrenales se disolvieron en la inmensidad del silencio, y la sabiduría fluyó como un río de éter divino. Ramana Maharshi, el sabio sin edad, desplegó los secretos sagrados del alma, invitando al orador a un viaje de autodescubrimiento y automejora que trascendía los límites del tiempo y el espacio. La autoreflexión se convirtió en un camino hacia la verdad interior, donde el orador exploró la vastedad de su ser con el fervor de un buscador apasionado. Cuestionó los velos que ocultaban su verdadera esencia, desafiando las estructuras mentales con la fuerza del viento cósmico. La frase yo se convirtió en una llave dorada que desbloqueaba las puertas ocultas del ser, revelando los misterios del universo interno. Los pensamientos ilógicos se entrelazaron con la lógica eterna, y en esa danza divina, la mente del orador se sumergió en la eternidad. La lógica fue el faro que guiaba el barco del entendimiento, pero en lo ilógico, en lo inexplicable, el orador encontró la semilla de la trascendencia. Los cimientos de la razón temblaron ante lo desconocido, y en esa temblorosa incertidumbre, la mente abrazó la infinitud. Ramana Maharshi, el maestro del tiempo sin tiempo, compartió la brújula del autoconocimiento, señalando al orador hacia el centro del ser, donde la llama divina arde eternamente. La autoobservación se convirtió en un espejo sin reflejo, donde el ego se desvaneció como el rocío en el sol matinal. El orador miró dentro de sí mismo con la mirada inmutable del alma, observando las olas de pensamientos y emociones como un océano sereno. La trascendencia del yo personal se manifestó en la renuncia al apego, en el abrazo de la humildad. El ego, esa sombra efímera, se disolvió en el ocaso del ser, y el orador se encontró a sí mismo en todos los seres y en cada partícula del cosmos. Ramana Maharshi, el guardián de los secretos del corazón, enseñó que el camino hacia la verdadera libertad se forja con la rendición total al divino, donde el individuo se funde en el océano de la conciencia universal. Así, el orador abrazó la impermanencia de las formas, desatando los nudos que lo ataban a lo efímero. Las preguntas sobre cuándo y cómo se disiparon en la infinitud del presente eterno. El orador aprendió a navegar en el río del tiempo sin buscar una orilla, encontrando en cada momento la plenitud de la existencia. En la esencia de su ser, el orador descubrió la clave para la autotrascendencia, dejando atrás las máscaras del ego y sumergiéndose en la vastedad del ser. La autoinvestigación se convirtió en un viaje hacia la esencia, donde la mente descubrió la verdad que trasciende las palabras. En el abrazo del silencio, el orador se encontró con la totalidad del ser, donde la lógica e ilógica se fundieron en la danza divina de la creación. Así, el encuentro con Ramana Maharshi se convirtió en un himno sagrado que resonó en el corazón del orador y en el alma de todos los presentes. Cada palabra del maestro era un portal a lo desconocido, una invitación a explorar los misterios del alma. En el eco del silencio, en el resplandor de la conciencia, el orador encontró la verdad que trasciende los límites del tiempo y el espacio. En la danza cósmica de la vida, el orador se convirtió en el observador y el observado, en el buscador y lo buscado. En el misterio de la existencia, encontró la paz que no conoce límites, la libertad que no tiene fronteras. En el encuentro con Ramana Maharshi, el orador se encontró a sí mismo, y en ese encuentro, se sumergió en la unidad del ser. En el recinto sagrado del autoconocimiento, se desplegó un lienzo donde la trascendencia del yo personal era la puerta hacia la auténtica libertad interior. Ramana Maharshi, el guardián de los secretos del corazón, reveló al orador los misterios de la autoobservación. En ese templo de la conciencia, la mente del orador se convirtió en un espejo sin reflejo, donde el ego se desvaneció como el rocío en el sol matinal. La autoobservación, cual hilo de oro, tejió el tapiz de la autorreflexión, llevando al orador a explorar las profundidades de su ser. Como un peregrino en el viaje hacia el centro del ser, el orador abrazó cada pensamiento, cada emoción, como un regalo del universo. En ese viaje interior, descubrió el inmutable testigo que observaba los vaivenes de la mente, el yo eterno que trasciende los velos del ego.
Ramana Maharshi enseñó que la trascendencia del yo personal no se trata de negar la individualidad, sino de fundirse con la vastedad del cosmos, donde el yo se expande y se funde en la totalidad. El orador encontró en esa fusión el éxtasis de la unidad, donde la dualidad se disuelve en el océano de la conciencia. En esa experiencia de comunión con lo divino, el orador se sumergió en el río sin fin de la existencia, sintiendo la interconexión con todos los seres y con cada partícula del universo. En el santuario del autoconocimiento, la mente del orador se convirtió en un viajero intrépido, explorando los rincones más remotos del ser. En el espejo de la autoobservación, descubrió que el ego, esa sombra efímera, es solo una máscara que oculta la verdadera esencia. La autoobservación se convirtió en una danza cósmica, donde la mente dejó de ser el protagonista y se convirtió en un observador imparcial de su propio fluir. En esa danza, la mente descubrió que la verdadera libertad se encuentra en la renuncia al apego, en la humildad que permite que la verdad florezca. La autoobservación, como llave maestra, abrió las puertas de la rendición total al divino, donde el individuo se disuelve en la vastedad de la conciencia universal. El orador aprendió a navegar en el río del tiempo sin buscar una orilla, encontrando en cada momento la plenitud de la existencia. El maestro, como un faro en la inmensidad del océano, mostró al orador que la trascendencia del yo personal no es un acto de negación o escapismo, sino un proceso de autodescubrimiento que revela la esencia divina que yace en el corazón de todos los seres. En el eco del silencio, el orador comprendió que en la rendición total, en el abrazo del presente eterno, se encuentra la clave para la liberación espiritual. En esa comprensión, la lógica se convirtió en un faro que guiaba el barco del entendimiento, pero en lo ilógico, en lo inexplicable, el orador encontró la semilla de la trascendencia. En el rincón más oscuro del misterio, en el río sin nombre de la intuición, la mente se sumergió en la eternidad. En esa temblorosa incertidumbre, la lógica y la ilógica se fundieron en la danza divina de la creación. Así, el encuentro con Ramana Maharshi se convirtió en un himno sagrado que resonó en el corazón del orador y en el alma de todos los presentes. Cada palabra del maestro era un portal a lo desconocido, una invitación a explorar los misterios del alma. En el eco del silencio, en el resplandor de la conciencia, el orador encontró la verdad que trasciende los límites del tiempo y el espacio. En el abrazo del silencio, en la inmensidad del presente eterno, el orador se encontró a sí mismo, y en ese encuentro, se sumergió en la unidad del ser. En la danza cósmica de la vida, el orador se convirtió en el observador y el observado, en el buscador y lo buscado. En el misterio de la existencia, encontró la paz que no conoce límites, la libertad que no tiene fronteras. En el encuentro con Ramana Maharshi, el orador se encontró a sí mismo, y en ese encuentro, se sumergió en la unidad del ser. En la danza cósmica de la vida, el orador se convirtió en el observador y el observado, en el buscador y lo buscado. En el misterio de la existencia, encontró la paz que no conoce límites, la libertad que no tiene fronteras. En el encuentro con Ramana Maharshi, el orador se encontró a sí mismo, y en ese encuentro, se sumergió en la unidad del ser. En la danza cósmica de la vida, el orador se convirtió en el observador y el observado, en el buscador y lo buscado. En el misterio de la existencia, encontró la paz que no conoce límites, la libertad que no tiene fronteras. En el encuentro con Ramana Maharshi, el orador se encontró a sí mismo, y en ese encuentro, se sumergió en la unidad del ser. En la danza cósmica de la vida, el orador se convirtió en el observador y el observado, en el buscador y lo buscado. En el misterio de la existencia, encontró la paz que no conoce límites, la libertad que no tiene fronteras. En el encuentro con Ramana Maharshi, el orador se encontró a sí mismo, y en ese encuentro, se sumergió en la unidad del ser. En la danza cósmica de la vida, el orador se convirtió en el observador y el observado, en el buscador y lo buscado. En el misterio de la existencia, encontró la paz que no conoce límites, la libertad que no tiene fronteras. En el encuentro con Ramana Maharshi, el orador se encontró a sí mismo, y en ese encuentro, se sumergió en la unidad del ser. El orador continúa su búsqueda espiritual inspirado por las enseñanzas de Ramana Maharshi. Explora la trascendencia del yo personal y la autoobservación como claves para la auténtica libertad. Aprende a liberarse de las ataduras del pasado y las proyecciones del futuro.
encontrando en el presente eterno la puerta hacia la liberación espiritual. En la profundidad de la autoinvestigación, descubre la esencia del ser, donde las fronteras del tiempo y el espacio se desvanecen en el éxtasis del presente eterno. En la danza cósmica de la existencia, la mente se convierte en el observador imparcial de su propio fluir, permitiendo que la verdad florezca. La autoobservación se convierte en una danza cósmica, donde la mente abandona el protagonismo y se sumerge en la vastedad del cosmos. En el encuentro con lo divino, el orador se encuentra a sí mismo en cada ser y en cada manifestación del universo, reconociendo la unidad esencial de toda la creación. En el santuario del autoconocimiento, rinde homenaje a la humildad que permite que la verdad florezca, encontrando en la rendición total al divino la verdadera libertad. En ese abrazo, el individuo se disuelve en la vastedad de la conciencia universal, trascendiendo las limitaciones de la mente condicionada. En la profundidad del silencio, descubre la liberación de las ataduras del pasado y las proyecciones del futuro, encontrando la paz que no conoce límites, la libertad que no tiene fronteras. En el encuentro con lo inefable, se sumerge en la unidad del ser, donde la lógica y lógica coexisten como dos caras de la misma moneda, llevándolo a una comunión profunda con lo divino. La mente, dispuesta a soltar sus certezas, se abre a lo desconocido, permitiendo que la intuición y la percepción directa guíen su camino hacia la verdad. La realidad última escapa a las palabras y los conceptos, y en ese misterio, encuentra la plenitud del ser y la paz del presente eterno. La autoinvestigación se convierte en un viaje interior hacia lo desconocido, donde la mente abandona sus apegos y se sumerge en el río sin fin de la existencia, encontrando en cada momento una puerta hacia lo divino. En el encuentro con lo inefable, se encuentra consigo mismo, trascendiendo la dualidad y reconociendo la unidad esencial de toda la creación. La humildad y la apertura de la mente son clave para la trascendencia, permitiendo que la lógica e ilógica se fundan en una danza sagrada. En el abrazo del presente eterno, descubre la verdadera libertad, donde la mente se convierte en el templo de la autotrascendencia y el orador se convierte en el navegante de su propio destino. En la danza cósmica de la vida, se convierte en el observador y el observado, en el buscador y lo buscado, encontrando en el éxtasis del presente eterno la liberación de las ataduras del pasado y las proyecciones del futuro. En la rendición total al divino, se sumerge en la vastedad de la conciencia universal, encontrando la paz que no conoce límites y la libertad que no tiene fronteras. Este viaje sagrado, el orador se encuentra frente a la puerta que conduce a la liberación definitiva. Inspirado por las enseñanzas de Ramana Maharshi, se dispone a trascender las últimas fronteras de la mente y el ego, en búsqueda de la verdad última y la conexión con lo divino. En este punto, el orador se ha sumergido profundamente en la autoinvestigación y ha experimentado la trascendencia del yo personal, descubriendo la importancia de la humildad y la apertura mental en su camino hacia la autorrealización. El viaje interior se vuelve más intenso y profundo, ya que el orador se enfrenta a los últimos velos que separan la mente de la realidad última. Se adentra en los misterios del ser, explorando cada rincón del yo personal y cuestionando la naturaleza misma de la existencia. En esta etapa, la mente del orador se convierte en un territorio inexplorado, dispuesta a adentrarse en lo desconocido con valentía y determinación. La lógica y ilógica continúan danzando en la psique del orador, pero en este punto, la mente ha aprendido a abrazar la ambigüedad y la incertidumbre. Ha comprendido que la realidad última trasciende las limitaciones de la mente racional y se manifiesta en los espacios donde las palabras y los conceptos no pueden llegar. La ilógica emerge como una fuerza liberadora, una herramienta que le permite explorar lo inexplicable y lo indescriptible. En su búsqueda de la verdad, el orador se sumerge en la experiencia directa de la conciencia, más allá de las palabras y los pensamientos. Ha aprendido a soltar la necesidad de explicar y comprender cada detalle de su experiencia, permitiendo que la intuición y la percepción directa lo guíen en su camino hacia la verdad última. En este punto del viaje, el orador se ha convertido en un verdadero buscador, dispuesto a enfrentar cualquier desafío que se presente en su camino hacia la autorrealización. Ha aprendido a renunciar a las expectativas y las proyecciones del futuro, y se ha sumergido por completo en el momento presente, donde la verdad se revela en toda su magnificencia. En esta etapa de la trascendencia, el orador se encuentra con su propia esencia divina, la chispa divina que arde en su corazón y en el corazón de todos los seres.
Ha comprendido que la búsqueda de la verdad no es una búsqueda externa, sino una exploración interna del ser más profundo. El orador se da cuenta de que la realidad última no se encuentra en algún lugar fuera de sí mismo, sino que reside en su interior más profundo. Ha aprendido a mirar hacia adentro y a descubrir la divinidad que yace en su propio ser. En este reconocimiento, se abre a una comunión profunda con lo divino, encontrando que todas las manifestaciones de la existencia son reflejos del mismo ser divino. La ilógica se convierte en un portal hacia lo sagrado, un camino que lo lleva más allá de los límites de la mente racional y lo sumerge en la inmensidad del misterio divino. Ha aprendido a abrazar la paradoja y a aceptar que el mundo es un lugar de dualidad y contrastes, donde la lógica y la ilógica se entrelazan en una danza cósmica de creación y destrucción. En esta etapa de la trascendencia, el orador también se encuentra con la sombra de su propia existencia, los aspectos más oscuros y desconocidos de su ser. Ha aprendido a abrazar la totalidad de su ser, reconociendo que la luz y la oscuridad son partes inseparables de la experiencia humana. En este proceso de autoexploración y autodescubrimiento, el orador ha aprendido a trascender el juicio y la autocondena.